Bien, vamos a empezar entonces con algunos ejemplos de ejercicios. Ya vimos en la parte teórica, ya vimos cómo calcular determinantes, entonces vamos a complicar un poco, vamos a meter algunas incógnitas y cosas así para que sean más interesantes nuestros ejercicios. Dice calcular x e y tales que, y acá les da una matriz cuyo determinante tiene que valer 1 y les da otra matriz que depende también de x y de y cuyo determinante tiene que valer -3. Bueno, acá les hice por dos caminos distintos y les voy a explicar por qué elegí cada uno de los caminos. En este caso elegí el método de Laplace para la primera matriz porque tengo una fila que tiene dos ceros. Yo igual acá les dejo indicado para que ustedes vean, pausen el video y vean con detalle si es que todavía no están entendiendo cómo construir los menores complementarios para Laplace. Pausen y vean cómo quedaron estas submatrices, ¿verdad? Igual esto no tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque yo justamente elegí la primera fila. ¿Para qué? Porque esa fila tiene dos ceros y esos ceros que están enfrente van a hacer que toda esta expresión carezca de sentido y valga 0, porque va a ser 0 por cualquier otro número acá. Entonces va a quedar 0. Por eso ya taché y indiqué que vale 0. El único elemento que no es 0, que es el 1, es el de la tercera columna, la primera fila y la tercera columna, es el que voy a tener que calcular realmente. Y va a ser 1, que es el elemento, por menos 1 elevado a la suma de sus posiciones, primera fila y tercera columna, por el menor complementario que era, eliminando la fila y la columna. Entonces me quedaban estos cuatro elementos, 2x, 1, 1. Todo esto, como les dije, es 0, entonces acá me concentro en esta parte. Va a ser 1, menos 1 a la cuarta va a ser 1 también, y me va a quedar 2 por 1, que es la diagonal principal, menos 1 por x, que es la diagonal secundaria. Entonces me queda 2 menos x. Y ese es el determinante de toda esta matriz. Si ustedes quieren hacer por Sarrus, prueben y les tiene que salir 2 menos x. Ahora, ¿cuánto era el determinante de esa matriz según mis datos? 1. Entonces 2 menos x tiene que ser igual a 1 y de ahí saco ya el valor de la x, que me da 1. El segundo caso, en el segundo determinante, no hice por Laplace porque no hay ninguna fila que sea todo 0, o que tenga varios ceros, mejor dicho, no todo 0 porque si no sería 0, ¿verdad? No hay ninguna fila que tenga varios ceros, entonces preferí hacer por Sarrus. Y lo que hice es repetir las dos primeras columnas, 1x, 0y, 1, 0. 1x, 0 y 1, 0. Acá, teniendo ya el valor de la x, pueden reemplazar también ya dentro de esta matriz. Ahora, yo dejé en función de la x porque en realidad esto podía haberme quedado como una ecuación dependiente de x y de y no iba a tener el valor de ninguno todavía y no iba a poder reemplazar dentro de esta, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que es un caso más general donde todavía no pude hallar el valor de la x, entonces trabajo en el segundo determinante con x y con y. Y acá era como, tenía que agarrar la diagonal principal y multiplicar sus elementos y sus paralelas. Acá está todo indicado. Todos los productos de la diagonal principal. Y ahora me voy a la diagonal secundaria. La diagonal secundaria, que es esta, y sus paralelas, ¿verdad? Y eso también sumo entre ellos. Y finalmente esas sumas se restan entre sí. De esta diagonal, de la diagonal principal y sus paralelas, me queda y más x. Este terminó siendo 0. De la diagonal secundaria y sus paralelas, me queda 0. Todo incluso de ellos. Entonces simplemente me queda y más x, que es este término. Eso, por la condición del problema, era igual a -3. Entonces se me forma la ecuación y más x es igual a -3. Pero como x valía 1, reemplazo ya el valor. Si esto, como les dije hace rato, era una ecuación en x y, ¿qué hacía? Iba a juntar las dos ecuaciones y iba a resolver el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Pero como en este caso ya calculé el valor de la x, ese valor ya puedo reemplazar acá y despejar el valor de la y. Y con eso ya tengo la x y la y, que es lo que me pedía el problema. Vamos a un segundo ejemplo. Este segundo ejercicio nos pide demostrar una de las propiedades que vimos hace rato. Dice demostrar que si una matriz de orden 3 tiene dos filas proporcionales, su determinante va a ser igual a 0. Yo tomé una matriz cualquiera
ABC, MNP, y para asegurarme que dos de sus filas sean proporcionales, lo que hice es multiplicarle a una de las filas, que en este caso tomé la primera, por un valor constante K. Entonces yo así represento de que esta fila es proporcional a esta otra. Bueno, después apliqué Sarrus para calcular su determinante. Agregué dos columnas y comencé a hacer los productos de las diagonales principales y le resté las diagonales secundarias. Acá tienen todos los productos indicados. Pueden pausar y corroborar cualquier cosa que duden. Recuerden que estos son un producto de dos números, ¿verdad? K por C, K por A, K por B. Bueno, y ahí también les señalé ya quiénes son los que son iguales. Fíjense, ANKC es igual a CNKA, porque la multiplicación es conmutativa, entonces es indistinto el orden en que están esos términos, van a valer lo mismo y se van a simplificar porque tienen signos contrarios. Este menos le va a afectar a eso y va a terminar simplificándose. Por otra parte, este término es exactamente el mismo que este y este es el mismo que este. Entonces, finalmente se simplifican todos los términos y el determinante termina siendo 0, así como decía la propiedad. Bien, acá tenemos un tercer ejemplo que, si bien el determinante va a ser muy fácil de calcular, me quiero detener en cómo construir la matriz, porque el ejercicio no me da la matriz de entrada, me da una condición para la matriz. Dice, sea S la matriz cuyos elementos van a ser S sub I J, una matriz cuadrada de orden 3, y tal que, y acá está una tabla donde me da las condiciones que se tienen que cumplir. Y las condiciones dicen lo siguiente, los elementos van a ser 0 si la posición de la fila es menor que la posición de la columna, van a ser la suma de la posición de la fila más la columna si es que las posiciones son iguales, y van a ser la resta de la fila y la columna si es que la posición de las filas es mayor que de la columna. Una vez que construya yo la matriz, lo que me pide el problema es el valor del determinante. Esa parte ya va a ser sencilla, pero quiero detenerme en la construcción de esta matriz entonces. Bueno, vamos con la primera condición. La primera condición me dice cuando la posición de la fila es menor que la posición de la columna. En ese caso, los elementos que corresponden a esta condición son los que están encima de la diagonal principal. Fíjense ustedes. Primera fila, segunda columna, o sea que I es menor que J. Primera fila, tercera columna, I es menor que J otra vez. Segunda fila, tercera columna, I es menor que J otra vez. Todos esos elementos dicen que tienen que ser 0. Así que ya cargué todos los elementos por encima de la diagonal principal, ya son todos ceros. La siguiente condición que me da el problema es que cuando I es igual a J, el elemento es la suma del valor de I y de J en ese elemento, ¿verdad? En esa posición. Esta condición se cumple en la diagonal principal y lo que se obtiene es la suma de 1 más 1 que es 2, 2 más 2 que es 4 y 3 más 3 que es 6. En toda la diagonal principal la I es igual a la J y por eso seguimos esta regla que es sumar tanto la I como la J. La tercera condición es cuando I es mayor que J y me dice que se obtienen los elementos respetando esta regla, I menos J. ¿Dónde ocurre esto? Todos los elementos de la diagonal que están debajo de la diagonal principal. En esos elementos se cumple esta condición. Vamos a fijarnos. 2, 1, 2 mayor que 1. 3, 1, 3 mayor que 1. 3, 2, 3 mayor que 2. Todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal cumplen esta condición. Entonces, esos elementos calculo restando I menos J. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. Y 3 menos 2, 1. Tengo ya construida mi matriz, que era lo nuevo, digamos. Tengo entonces 2, 0, 0, 1, 4, 0 y 2, 1, 6. Les recuerdo que esta es una matriz triangular inferior. Todo lo que está por encima de la diagonal principal son 0. Para aplicar Sarrus, repetí las dos primeras columnas. Podían aplicar Laplace también, porque acá tenemos una fila
donde tenemos dos ceros, o una columna donde tenemos dos ceros, y va a ser también bastante fácil como les mostré en el primer ejemplo. Yo igual apliqué Sarrus y comencé a calcular los productos de las diagonales principales y les resté los productos de las diagonales secundarias. En este caso, el único elemento que es distinto de 0 es el de la diagonal principal, que es 2 por 4, 8, y 8 por 6, 48. Entonces, mira, el determinante de mi matriz S termina siendo 48.